Se cierra la semana. Y en el informativo G24 le ponemos la lupa a los temas de los que pocos hablan. En Tertulia de Medianoche. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. En segundos, estaremos en vivo y en directo con la opinión pública en interacción con nuestra comunidad de analíticos. En Tertulia de Medianoche. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Y por supuesto, hoy vamos a estar con un invitado grandioso, lo queremos muchísimo. Él se llama Diego Reyes, es periodista. La vez pasada nos acompañó con un excelente análisis sobre el derecho a la propiedad privada y además es el productor general de Nocturna RCN, que dirige actualmente Julián Parra. Es un honor para nosotros contar con él hoy para analizar ese panorama político de Colombia, tanto en elecciones de Congreso como elecciones presidenciales. Así que, sin más preámbulos, qué gusto saludarte, Diego Reyes. Gracias por estar con nosotros en Informativo G24. Sandra, a Mauricio, a toda la familia de G24, que veo que tienen ya 10 años, ¿no? 10 Sí, años de estar al aire, de crear conciencia, de hacer análisis maravillosos. Entonces los felicito y para mí es un placer, es un honor estar aquí con ustedes. No, el placer es nuestro y muy agradecidos contigo de aceptar esta invitación. Nos fue muy bien la vez pasada que nos acompañaste también en ese análisis sobre el derecho a la propiedad privada. Y pues cuando estamos haciendo todo este cubrimiento, la verdad hemos querido traer no solo a aquellos candidatos que nos han pedido el espacio, pero nos hemos concentrado más que nada en analistas para que la gente pueda tener ese sentido lógico de pensamiento y tomar esas decisiones que los dejen tranquilos. Y esta va a ser la misión esta noche. Pero antes de entrar en materia contigo en el análisis, me gustaría hablar de un proyecto muy lindo que has empezado, que va muy bien, es tu propio canal de YouTube, donde estás trayendo también unos análisis y unos temas buenísimos. Háblanos de este canal que nace, que está cogiendo muchísima fuerza y que por supuesto nos unimos a esa promoción para que lleguen muchos más suscriptores. Gracias. Yo no tengo 10 años, tengo unos escasos meses. Estoy todavía aprendiendo muchas cosas de este mundo Por algo se empieza. De YouTube, de entrar a navegar en este gran universo, de llegarle a miles de personas que nos ven no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Entonces es algo difícil, complejo, pero apasionante. El canal se llama Pandemia Misterio. Pandemia Misterio está en YouTube, ya estamos llegando a los 40 episodios. Sí. Y el planteamiento es, yo llegué a los medios de comunicación y les quiero contar esto a todas las personas que nos están viendo. Sí. Llegué a los medios de comunicación porque a mí siempre me gustó la radio de misterio, la radio en la noche. Wow. Entonces yo llegaba de mi colegio tipo 4 de la tarde, hacía las tareas muy rápido, a las 8 de la noche me acostaba a dormir y me levantaba a las 2 de la mañana a escuchar un programa que se llamaba Noche Buenos Días, con un maestro que yo quiero mucho, que está allá con ustedes en Medellín, que es el maestro Néstor Armando Alzate. Claro, por supuesto. Él me alimentó, yo nunca pensé que fuera a trabajar en radio y en la noche, mire cómo es la vida, cómo es la ley de atracción, y gracias a ese cariño, ese amor que siempre le he tenido por lo desconocido, pues decidí empezar este proyecto que ha ido muy bien. Afortunadamente las personas, bueno, el ser humano siempre tiene cierto morbo hacia lo desconocido, ¿no? Pero lo que yo me planteé fue que se hiciera esto con un cierto nivel, con una categoría de personajes y que se pudieran abordar con cierta altura y respeto todos estos temas. Entonces hemos hablado de muchas cosas. Les quiero simplemente como para que se den una idea de los invitados. El último capítulo que lo publiqué hace 2 días es sobre las premoniciones
y existió una premonición en el año 2014, cuando empezaba este problema en Ucrania. Habían unas ciertas escaramuzas allí en Ucrania sobre el tema de la independencia y que los pro Rusia, bueno, habían ya unos muertos. El Papa Francisco llamó a una misa en el Vaticano un domingo para encomendar esa misa precisamente a la paz en Ucrania. Sí. Él invitó dos niños al balcón allí de su palacio apostólico, y los niños liberaron unas palomas blancas en símbolo de la paz. En Roma hay muchos cuervos, en Roma hay muchas gaviotas, porque es una ciudad con que no está cerca, pues relativamente cerca del mar, pero es costero. Al momento en que liberan esas palomas como símbolo de paz, pues una gaviota ataca a una de las palomas y un cuervo mata a la otra paloma. Wow. Lógicamente del cielo empezaron a caer las plumas de las palomas y la gente no decía nada, no dijo nada, pero yo sé que quedó como esa imagen, como una mala premonición. Sí. Nuestro invitado analiza esa premonición y él dice que la vida nos da señales y que a veces nosotros, en esta rapidez en la que vivimos, no nos detenemos a analizar y a ver esas señales. Él dice que eso que sucedió hoy en día era que es un signo inequívoco de que iba a haber guerra, y ya conocemos lo que conocemos. Entonces, no todo es ovnis, no todo es fantasmas, no todo es brujas, como siempre se había querido achacar al misterio, sino el misterio es un campo grandísimo. El misterio es algo maravilloso en el que vivimos en un mundo a veces que es tan irreal, que no lo comprendemos, y que hay gente, hay acontecimientos tan importantes que los dejamos ahí, pero que son un completo enigma. Entonces, por eso mi canal, que se llama Pandemia Misterio, en YouTube, y les agradezco que me sigan, que opinen, que critiquen, porque de ahí aprendemos. Podemos así tener más misterios, tener más personajes y seguir creciendo en esta familia, que es algo maravilloso. A mí me encanta el trabajo que estás haciendo, Diego, de verdad, y se los digo a ustedes, nuestros analíticos, es un programa con mucha altura, con muchísimo respeto, como lo dice Diego, los análisis de todos estos temas o fenómenos que no tienen muchas veces explicación lógica, que implican también actores a veces geopolíticos o cosas que pasan de la nada y uno dice... Traen unos muy buenos analistas, y la verdad me encanta Pandemia Misterio, que es el nuevo canal de Diego Reyes. Es un proyecto muy, muy lindo. Bueno, ya no es un proyecto, ya es un programa y ya es un canal, y yo los invito para que vayan a Pandemia Misterio, se suscriban aquí en YouTube, porque vale la pena. Además, son análisis muy ricos también en cultura general. A medida que van analizando fenómenos que a veces no tienen explicación, te van dando datos históricos, geopolíticos, así que de verdad muchos éxitos. Yo sé que vas a crecer mucho, y desde aquí te decimos, te felicitamos porque estás haciendo un gran trabajo, muy serio y de mucha altura, Diego. Así muchas que gracias. No sé gracias. Si tienes otras redes. No, mi Twitter, que está ahí en la descripción aquí de mi foto, de mi imagen en el recuadro, es @darreyesprieto. Principalmente manejo el Twitter. También hay un Instagram del canal, que es Pandemia Misterio _ Pandemia Misterio _ como la quieran decir. Pero lo más importante es que visiten en YouTube el canal Pandemia Misterio. Bueno, también tengo un podcast donde salen los programas editados para radio. Sí. El mismo invitado que ustedes ven en imagen en YouTube, lo ven en el programa con los sonidos, con los efectos, todo en el podcast, que lo encuentran en iVoox como Sentido Radiofónico. Entonces es muy sencillo, y ahí yo creo que son vías suficientes para que me puedan encontrar y nos podamos comunicar. Vale la pena, de verdad que vale la pena. Y más si dices que en iVoox también está ya producido para radio con sonidos y todo, debe ser una experiencia, debe ser algo como un periodismo de inmersión, y cuando tú lo escuchas como oyente debe ser toda una experiencia vivencial. Nos encanta. Diego, esta noche te hemos querido invitar
porque también eres un hombre que está muy consciente de lo que está pasando en el mundo y queríamos contigo navegar un poco en todo este panorama político de Colombia que tiene inquieto, por decirlo así, no solo a los colombianos, también a la gente del continente. Muchos dicen es un punto clave en el continente, pero también es que es un tema que nos pone a pensar frente a toda esa agenda que ha avanzado en el mundo. Si nos damos cuenta, el continente ha dado un giro hacia la izquierda, otros dicen cuidado con el comunismo. ¿Cómo ves tú estas elecciones de 2022? Sí, yo sé que las personas que nos siguen, porque los que nos están viendo aquí con G24, son personas muy analíticas que ya con el rigor de los personajes que han venido a este maravilloso espacio, pues han aprendido mucho. Decir que esa lucha que se vio hace 50 años de comunismo, capitalismo, ya no existe, ¿no? Ya ahora estamos viendo que hay una pugna en el mundo entre el nacionalismo y el globalismo. El globalismo que ha venido trabajando desde hace muchos años, tienen agendas programáticas, tiene ya gobiernos establecidos, se mimetiza, por ejemplo, en las ONG, esas ONG internacionales que vienen aquí y propenden por el aborto, propenden por el derecho de los animales. Todos esos ONG no son gratuitas que estén en Colombia. Muchas están financiadas por poderes que son supranacionales, que ya son tan poderosos que son más importantes que una propia nación, y ellos son los que vienen permeando la agenda política de un país. Entonces, hace unos días vimos cómo aprobaron el aborto hasta los 6 meses, algo que a mí me parece algo terrible, cuando ya existían 3 causales que eran más que suficientes. Y todo esto, si uno mira en medios de comunicación, si uno mira en redes sociales, si uno mira en canales también de YouTube, porque aquí en la internet hay cosas maravillosas como G24, pero también cosas muy malas. Entonces, todo eso va permeando principalmente en los jóvenes, y ese es el grave problema que estamos teniendo. Los jóvenes en este momento están viendo una realidad paralela inventada por estos poderes. Bueno, no digo que todos, pero sí muchos están viendo un fantasma, unos problemas, inventan unas teorías y todo para crear un malestar en un país y hacer la modificación que ellos quieren. Recordemos que el globalismo, no me extiendo en esto porque más que ustedes ya lo saben muy bien. Pero adelante, tranquilo. quiere implementar un gobierno mundial y paso a paso que se ha venido dando, vamos pues en camino hacia eso. El origen del globalismo tenemos que remontarnos a muchos siglos, tal vez desde la época de Napoleón, ver las familias Rothschild, por ejemplo, más presente los Rockefeller, y figuras que se van veniendo presentando como George Soros y tantos otros que han venido, es lo que se conoce como el estado profundo, ¿no? A veces hablan de que el estado profundo y dice, bueno, pero ese estado, ¿quiénes son? O el Club Bilderberg, pero ¿quiénes son? Pues son estas personas, principalmente se convirtieron en banqueros en un principio, fueron los banqueros, los dueños del dinero, endeudaban países, compraban países, y bueno, esto es que están metidos en todo, que es imposible nombrarlos. En todas las corporaciones que de alguna manera tienen esa influencia fuerte sobre los servicios básicos, desde lo financiero, la energía, los alimentos, y básicamente pues son poderes supranacionales con una enorme autonomía que se apoyan en think tanks de pensamiento, y a su vez esos think tanks de pensamiento pues tienen una enorme influencia incluso en los organismos multilaterales, ¿sí? Para ser precisos. Y por supuesto en esa relación directa con los gobernantes, con las mismas empresas nacionales, que lo has descrito perfectamente, lo has descrito como realmente es, así funciona. Y vemos cómo en este momento uno le teme más, uno como ciudadano, le teme uno más a una corte internacional que a la misma justicia nacional, precisamente porque la corte internacional es la que manda la parada y la que prácticamente es la que está dictando fallos en el mundo. Bueno, esta agenda entonces ha venido madurando. Vemos cómo llegó el socialismo del siglo XXI a Venezuela,
Cuba, que prácticamente agonizaba con Venezuela, tuvo un segundo aire, se revitalizó y siguió su agenda programática, siguió con el Foro de Sao Paulo, que ya conocemos, y se fueron implementando distintos gobiernos de corte socialista en América Latina y en otras partes del mundo. Hay que decir, muchas veces dicen, no, es que globalismo es igual a socialismo. Yo pienso que el globalismo, en esos tentáculos que tienen, cogió esas ideas socialistas y las adoptó como suyas, y por eso financia y trabaja tanto para los gobiernos socialistas. Pero no es Se que sean la misma fundamentan cosa, eso ya es... Se fundamentan en muchas ideas progresistas, claro está, porque tú, por ejemplo, ves como premisas del progresismo la legalización del aborto, la eutanasia y demás, ese tipo de agendas, y cuando vas a ver, pues, algunos aspectos de 2030, lo del cambio climático, es decir, hay muchos aspectos que se fundamentan, que van acorde a las premisas progresistas con lo que se busca en la Agenda 2030. De hecho, el Foro de Sao Paulo pues ha sido un foro que ha sido muy específico desde sus premisas y van en concordancia con todas estas otras agendas internacionales, porque además son varias agendas, no es solo la 2030, son muchas agendas internacionales, o sea que vas por donde es absolutamente ese panorama. ¿Quieres decir algo más? No, sí, bueno, es que estoy metiéndome en un recorrido histórico ahí Sí, muy rápido, pero me parece que es importante para entender lo que pasa claro, en Colombia, en estas elecciones que vamos a vivir. elecciones. Ujú. Entonces, nos damos cuenta que esas agendas han venido trabajando y particularmente pues en Colombia, como ya dije, se han metido en en medios de comunicación, principalmente en portales de internet, noticiosos que son muy consultados, las ONG están siempre transforman su discurso pro derecho a la mujer, pro derecho a las negritudes, al indigenismo, y todo esto se ha venido configurando para decir que están del lado de los más oprimidos, de los pobres. Los medios de comunicación están amoldados a exaltarlos, a promoverlos y a vender su mensaje para que puedan permear en las mentes de las personas. Entonces yo digo, estoy preocupado, pero tampoco quiero decir que esto es el acabose, pero sí debemos estar con pies de plomo, muy atentos y tener mucha fe para lo que se viene, porque sí sí hay una batalla importante la que vamos a disputar en próximos días, pues lógicamente las elecciones presidenciales. Y yo creo que este recorrido que has hecho es muy valioso por una razón sencilla. Cuando lo aplicamos en un tema de elecciones, yo creo que hay dos principios básicos con los cuales hay que tener los ojos abiertos. Uno tiene que ver con la soberanía, porque finalmente todas estas agendas internacionales lo que buscan es que se vayan desdibujando la soberanía, para así hacer más fácil o digamos más pronta ese poder de gobierno, digamos, supranacional frente a las soberanías nacionales, frente a las decisiones nacionales. Tú mismo lo mencionabas. En este momento es como si las cortes internacionales tuvieran más poder que las cortes nacionales, pero eso sumado también que seguramente hay una presión muy fuerte por parte de algunos movimientos, ONGs, llámalo como quieran, frente al tema de la justicia. Entonces terminan tomándose decisiones como esta que tú mencionabas y que dejó a todo Colombia así un poco como estupefacto, de ampliar la legalización del aborto hasta los 6 meses de gestación sin que exista una consecuencia como delito, cuando esto estaba acorde precisamente con esas agendas internacionales, pero de otra forma mucha gente califica que la Corte se extralimitó porque ya había una cosa juzgada, así se llama jurídicamente, cosa juzgada, que decía que solo bajo 3 premisas y máximo un tiempo limitado, no hasta los 6 meses. Lo otro es la Constitución como tal, porque es la regla del juego de todo esto. Si se descuidan, y digo así porque aquí no les decimos por quién votar, pero sí, digamos, cómo tomar una decisión tranquila, pero si se descuidan y votan por alguien cuya meta principal en cuanto gane sea cambiar la Constitución, podemos repetir historias como la de Chile, donde en este momento la polarización se vio claramente en las elecciones, que estaba tremendamente ida a los extremos. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Cómo lo viste?
No, pues es que la agenda es siempre, lo que buscan es crear un malestar de la realidad que vive un país. Entonces vemos cómo hubo marchas en Colombia, cómo aparecen y se incrementan los asesinatos a líderes sociales, y todo le achacan al gobierno del momento la culpa, ¿m? Cuando muchos de los problemas que tenemos son históricos, porque somos latinoamericanos, porque nuestra identidad ha sido así, porque ha sido difícil el desarrollo, pero también no todo es malo, hay cosas muy buenas. Muchas cosas hay que resaltar de Colombia. Pues entonces lo primero es mostrar lo malo. Vimos en Chile, antes que lo que inició en Colombia, en Chile dañaron cualquier cantidad de infraestructura, también hicieron las mismas marchas, por poco sacan a Piñera, al presidente, lo hacen renunciar. Entonces crean ese malestar con violencia y la gente se siente sobrecogida, se siente indefensa. Y lógicamente el inconsciente, ¿qué les dice a las personas que ven todo eso? La culpa es del gobierno, la culpa es de este gobierno. Después de que crean ese malestar, sale un Mesías, sale una persona que va a salvar, porque todo lo que está ocurriendo es porque ha venido una seguidilla de presidentes. Ellos dicen casi siempre que son de derecha, que son capitalistas, que son neoliberales, y que ellos son la causa de la situación real del país, que viene un cambio, que tiene que haber un cambio, que tiene que haber una ruptura. Entonces aparece un Mesías, aparece un hombre que empieza a hablar de derechos de los grupos étnicos, empieza a hablar del derecho a la mujer, empieza a hablar de libertades bueno, que son discutibles. Entonces, de muchas cosas, de derechos bueno, que vamos a hacer un ferrocarril desde el centro de Bogotá hasta Cartagena. Entonces, cosas bueno, pues si son en la región, se traen a la realidad, pues son pues importantísimas, Difíciles. pero vemos que son muy complejas y es simplemente un discurso manipulado. Con ese discurso manipulado, pues empiezan, además del apoyo de todas estas ONG, de los medios de comunicación, empiezan a movilizar los jóvenes, empiezan a permear en la mente de las personas, y vemos cómo el reto de ellos es llegar legalmente y ganar las elecciones. Siempre la primera elección, como lo hizo Chávez, fue legal. Chávez llegó a la presidencia ganando elecciones libres y sin ningún inconveniente. Vemos también como lo hizo, por ejemplo, Barack Obama, también ganó bien, no lo que sucedió con Biden, pero ya después de que están en el poder, la cosa cambia, porque el paso a seguir es cambiar la Constitución. Miren lo que está sucediendo en Chile. Y los cambios ya son cambios al concepto de propiedad privada, al concepto de libertad, al concepto de derecho, porque ya derecho se iguala a asistencialismo, se iguala a las políticas populistas, de que como usted siempre ha vivido reprimido y el rico lo ha tenido todo, pues yo como Estado le voy a dar todo. O sea, unas fantasías que esto... Que es claro, sí, son muy difíciles de mantener por lo menos en el tiempo, porque ahora que mencionas la elección de Hugo Chávez, que en la primera elección ganó absolutamente en Venezuela, pues digamos que era la promesa de un nuevo modelo que iba a sanar todas esas inequidades o esa desigualdad que existía en el país más rico de América Latina. Algunos la llamaban la Dubái de América Latina. Y pudo ser que ese modelo hubiese sido referencia a los primeros 2 años, pero luego de 2 años, incluso ese país que era el más rico de América Latina no pudo mantener esas promesas que se hicieron durante las elecciones, porque el asistencialismo puro y duro, digamos que es insostenible para cualquier país, incluso para el más rico de América Latina. En Colombia sabemos que hay unas desigualdades muy, muy fuertes, que hay zonas que necesitan una intervención de emergencia, por decir Chocó, por decir la zona de Nariño, la zona de La Guajira y todo esto. Y ese es el temor que tienen muchas personas. Bueno, y si votamos por el continuismo y estas regiones siguen abandonadas, pero de otro lado,
encontramos la cara opuesta que dice, sí, y si nos vamos por el cambio y terminamos siendo, no digamos el ejemplo exacto de Venezuela, pero sí digamos que la gente empieza a pensar, bueno, ¿y la propiedad privada? ¿Cómo así que la riqueza no es del que la tiene, sino del que la necesita? Cuando probablemente detrás haya habido gente que ha trabajado honestamente, porque no hay que decir que todas las personas que tienen dinero o que son grandes empresarios son malos, o sea, hubo gente que viene desde abajo, se esforzó y logró construir una empresa importante. ¿Tú qué piensas de eso? Claro, es que es el discurso mentiroso que han venido vendiendo todos estos años de que la persona que es rica o tiene sus comodidades es porque ha oprimido a otras personas, ha oprimido a los pobres. O sea, eso es una gran mentira que nos han vendido y que infortunadamente está calando porque la desigualdad en Colombia es muy grande. Colombia necesita un cambio, evidentemente, pero no el cambio que uno nos quieren vender. Hay un pasaje en la Biblia que siempre me ha llamado la atención y me acuerdo de esto, es que dice, la prostituta viene por tu dinero, pero la mujer impura viene por tu vida, por tu vida. Entonces, si queremos, ¿qué tipo de cambio queremos en Colombia? Hay que cambiar cosas, es verdad, pero las cosas simplemente es decisión política y tener una persona honesta en el poder y las herramientas están listas para el cambio. La gente que está en el campo, si llevamos tecnificación al campo, podemos competir en cualquier tratado de libre comercio del mundo, porque es que el campo colombiano es muy fértil, nos falta es tener industrialización, tecnificación, no vender el café en grano, el bulto en grano y exportarlo así, sino vender el café ya con distintos procesamientos y de una manera pues que se pueda vender y competir en cualquier mercado. Entonces, ese es simplemente un ejemplo, pero podemos hablar de las flores, podemos hablar de los granos, del arroz, de la leche. Entonces, hay que llevar tecnificación al campo, no necesitamos volvernos Venezuela para entender eso. Tenemos que fortalecer nuestros puertos. Y otra cosa es que algo que sí se necesita en Colombia, y yo no veo que los candidatos estén hablando de estas cosas, es que las desigualdades se acaban en el momento de que existe un plan de tributación serio y que sin distingo todos tributemos. Poquito, si yo tengo poquito, pues tributo poquito, pero tributo. Pero esas exenciones o las personas que tienen muchísimo dinero y pagan menos impuestos que tú, Sandra, o yo, pues es lo que uno pues no entiende. Esas diferencias yo pienso que ahí se podría empezar a recoger un dinero importante para los recursos el presupuesto que necesita el país para hacer muchas obras. Y sí, que sea invertido adecuadamente, porque es que también el tema de la corrupción, Diego, yo creo que ha jodido a Colombia, esto hay que decirlo abiertamente. Entonces, si ese Congreso no tiene dentro de sus principales premisas acabar con la corrupción, la desigualdad en Colombia, yo creo que va a ser muy difícil también acabarla. Claro, y es que también nosotros somos culpables de eso, porque es que uno siempre mira al político, es que usted es político, usted es ladrón. Pero ¿qué pasa con el policía? ¿Qué pasa con el juez? ¿Qué pasa con el periodista? ¿Qué pasa cuando la persona se mete en la fila delante del otro, sabiendo que el otro lleva un montón de horas haciendo turno, o sea, haciendo fila? Cosas tan simples como esas, la trampa. Claro, eso es corrupción. La mentalidad del más vivo sobre el más bobo, o sea, eso es lo que nos ha matado también en Colombia, ¿no? ¿No sí, crees? Ese mal llamado... esa malicia indígena que dicen que tenemos los colombianos y eso, infortunadamente, la corrupción se ha convertido en un estilo de vida que ya tacha en lo cultural en Colombia. Entonces, hay que hacer un cambio desde los mismos colegios y las universidades y la educación. Algo que yo te dije hace 2 años que conversamos en la primera ocasión es que la familia está en vía de extinción en Colombia. Y a mí me duele mucho porque vemos muchas familias, muchas mujeres solteras, muchas madres, cabeza de familia con 2, 3 niños y no tienen a su compañero y las familias están desquebrajadas, no existe el papá, la figura de la mamá, o si existe, de pronto los hermanos les importa 3 pepinos si el hermano está bien, si la mamá está bien, los hijos se van y todo esto se vuelve una corriente
que lleva a que algo tan importante como la familia pues se pierda, y ahí es donde nacen los principios de un ser humano, en la familia, no en el colegio ni en la universidad, sino en la familia. Ya después tú llegas a la universidad o llegas a un colegio y tú te empiezas a formar, pero tú no pierdes el rumbo si tu familia, si las bases de tu familia son sólidas. Entonces, al no haber familia, los muchachos están desorientados y llega un profesor y te lava la mente, y como no te importa tu mamá, ni te importa tu papá, ni tus hermanos, entonces no le ves problema en hacer unas 3 bombas artesanales e irte a romper establecimientos y el transporte público. O sea, no le ves problema porque tú miras, estás totalmente enajenado en tu vida. Esos son los adoctrinamientos que en este momento la gran parte de la sociedad colombiana pues rechaza, porque hemos visto padres, Diego, y yo sé que allá pues en el programa Nocturna RCN también han visto testimonios de padres y madres que se han metido incluso dentro de las protestas a sacar a sus hijos y les preguntan, ¿usted por qué está aquí haciendo esto? Y seguramente dicen, no, pues es que en la universidad o en el colegio, donde fuese, nos dijeron que estaba bien. Y este tema de que ahora tú, por ejemplo, no puedes educar a tu hijo, pero yo recuerdo que una palmada bien puesta y una gran explicación era más formativa que cualquier otra cosa por parte de mis padres. Entonces, ya le estamos impidiendo hasta a los propios padres que eduquen a sus hijos. Y todo se lo estamos dando, le estamos entregando esa educación a los colegios. Y ese es un grave error porque ahí es cuando se pierde el rumbo. O sea, los principios sean buenos o malos, pero si nacen en la casa, pues son sus principios y son sus ideales. Pero no que un profesor o una persona externa que debe ser muy importante para tu educación y tu vida, pero que no sea la que te rija los principios morales que son los que empiezan en un hogar. Y esto en Colombia se está perdiendo. Vemos ahora que la figura de un menor prácticamente es intocable. El papá, nos van a quitar el derecho, porque yo también ya soy padre, nos van a quitar el derecho, nos van a quitar el derecho de reprenderlos, de decirles eso está mal o así no se hacen las cosas. Dios mío. Entonces, si ves, todo esto son agendas que uno no los ve separadas, pero si las unes, es un plan que se ha venido trabajando para cambiar la cultura de un país, porque esa también es la finalidad del globalismo en el mundo. Te voy a dejar un minuto para que les hables a los analíticos. Quiero pues agradecer que me hayan dejado ingresar a sus hogares con este mensaje y esta visión de lo que está sucediendo en el país. Simplemente decirles que hay que estar vigilantes, tener mucha fe y estar muy atentos, porque necesitamos estar totalmente conectados y ser conscientes de la decisión que vamos a tomar en los próximos días, en las elecciones presidenciales. Y algo pues muy importante es que votemos a conciencia y que saquemos la hoja de vida de cada uno de los candidatos, del que más le guste, investíguelo y mire si realmente merece su voto, porque eso es como si usted dejara a una persona, un extraño, ingresar a su casa y sentarlo en la mesa junto a su esposa y sus hijos. Entonces es muy importante como no regalar el voto, no votarlo, ir a votar, pero votar con conciencia. Así que gracias por este tiempo que ha sido muy agradable y de verdad me siento como en mi casa. Pues es que esta es tu casa, Diego Reyes, productor de Nocturna RCN, colega, amigo, periodista, un gran analítico que además tiene un canal buenísimo que los invito para que vayan, se suscriban y lo sigan. Se llama Pandemia Misterio, donde también trata temas, digamos, insólitos con una excelente investigación, unos analistas de una altura impecable, y va a ser un canal que va a crecer muchísimo, ya está creciendo, pero va a crecer muchísimo. Diego, un abrazo y nuevamente mil gracias por haber aceptado esta invitación a Informativo G24. Muchas gracias, enhorabuena, este tiempo maravilloso y les envío un abrazo y vamos a soñar y a trabajar por una mejor Colombia.
Así es, lo mejor para Colombia. Dios te bendiga. Ahí está Diego Reyes, excelente invitado. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Gracias por estar con nosotros. Los amamos mucho y muchas gracias a nuestro equipo de moderadores que nos acompañó hoy también, a cada uno de ustedes que se conecta. Dios con todos.